Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una clase más de Campus GU. Nos vemos después de algunas semanas, pero aquí estamos continuando con los temas acerca de los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es acerca de la paciencia de Dios. Así que atento y comparte esta publicación porque de seguro le puede ser de bendición también a muchísimos otros hermanos. Dios es paciente. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, la escritura usa la frase normalmente lento para la ira, a menudo es la frase más usada en el Antiguo Testamento para describir la paciencia de Dios. Tal es así que el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, es lo que nos dice Números capítulo 14, versículo 18. Y es que esto es importante en la escritura, tal así que tú puedes ver algunos textos aquí como la revelación que Dios tiene para con Moisés en Éxodo 34:6, cuando pasa delante de él y el Señor mismo dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad, es lo que declara Moisés de Dios. Definitivamente la paciencia divina era uno y es uno de los atributos que más impacta y creo cala y motiva a un cambio a nosotros los creyentes y al pueblo de Israel. En otras partes de la escritura encontramos también textos similares, como Nehemías capítulo 9, versículo 16 y 17, en la que se menciona a Dios como un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y esto lo conecta con el hecho de no haber abandonado y haber sido fiel al pacto con su pueblo. Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira, nuevamente, y abundante en misericordia y en verdad. Nahum, capítulo 1, versículo 13, el Señor es lento para la ira, nuevamente, y grande en poder, ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Joel 2:13, por ejemplo, ¿no? Se menciona a Dios también como compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Entonces, creo que nos va quedando claro acerca de que la Escritura enseña firmemente acerca de este atributo divino, la paciencia de Dios. Ahora, ¿cómo esto se puede ver de pronto en la vida del creyente? Porque acabamos de mencionar textos del Antiguo Testamento, era la cosmovisión judía, pero en el Nuevo Testamento también encontramos esta idea y Romanos 15 del versículo 5 al 6, Pablo dice, y que el Dios de la paciencia, es decir, él sabía muy bien acerca de este atributo de Dios y del consuelo, os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nota lo interesante aquí de cómo Pablo apela justamente al Dios de la paciencia para llamar al creyente a imitar esa paciencia. Y es obvio, en la escritura se llama al cristiano a ser como su Señor, a ser semejante a Dios. Dios ya desde el Antiguo Testamento había declarado que su pueblo debía ser como Él, ¿verdad? Ahora, si Dios es paciente, pues también el creyente debe serlo, también la iglesia, la comunidad debe buscar ser similar a Dios, debe buscar ejercer este atributo comunicable. Por eso es que le llamamos, dividimos los atributos en incomunicables y comunicables. La paciencia de Dios es un atributo comunicable porque nosotros como su creación podemos y estamos llamados a ejercer este atributo también. Y debemos ejercerlo los unos con los otros conforme a Cristo Jesús. Y obviamente Jesús también fue alguien que nos mostró esa paciencia. Hechos 13:18, mira qué es lo que menciona justamente Pablo respecto al pueblo de Israel. Por un periodo de tiempo como de 40 años los soportó. Otra frase, otra expresión que también habla acerca de la paciencia de Dios. Soportar, ¿no? Llevar, aguantar, etcétera. Salmos 78:38 dice, mas él siendo compasivo perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Dios muchas veces se encontró con situaciones en las que el pueblo de Israel y también el pueblo, la iglesia neotestamentaria, le provocaba ira, por así decirlo. Pero ¿cómo actuó él? No destruyéndolos. Muchas veces, dice, contuvo su ira y no despertó
todo su furor. Esta es la paciencia. El hecho de no confirmar una ausencia de motivos para enojarse. La paciencia no es la ausencia de circunstancias en las que de pronto el furor o la ira de Dios deba despertarse, sino que la circunstancia está, los pecados del pueblo, de la humanidad, provocan a Dios, pero tal es su paciencia que no despierta esta ira cuando normalmente un ser humano podría hacerlo. Si fuera Dios humano, pues imagínate, hace muchísimo tiempo ya nosotros no estaríamos contándola. Romanos 2:4 nos muestra la paciencia de Dios también con un objetivo, con un propósito, y es justamente el de buscar el arrepentimiento de la humanidad. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La paciencia divina busca el arrepentimiento, busca llamar la atención del creyente, del no creyente, para que se arrepienta. Si Dios no fuera paciente, imagínate quién podría ser salvo. Imagínate quién podría contar testimonios de vidas transformadas, de cómo Dios ha obrado y sigue obrando en nosotros, ¿verdad? La paciencia de Dios es algo que realmente nos debe maravillar. Es cierto, es bíblico y por supuesto Dios busca, al mostrarnos su paciencia, al soportar, aguantar, al retener su ira para con nosotros, por supuesto, para con la humanidad pecadora, entonces busca el arrepentimiento de los suyos, por supuesto. Ahora, paciente también para que nos arrepintamos, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. ¿No? ¿Qué pasa? Dios no va a actuar, no viene, los cristianos, la Biblia dice que viene pronto, que va a hacer esto, lo otro, pero no pasa nada. Pero fíjate qué es lo que dice Pedro, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nuevamente encontramos el objetivo de la paciencia de Dios, llamar al arrepentimiento al mundo, a su pueblo, a los suyos. ¿Verdad? Y es a esto a lo que nosotros debemos responder con esta clase, con este aprendizaje, con este atributo de Dios, a buscarle a Dios en arrepentimiento. También, por supuesto, para la salvación, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Imagínate, la paciencia de Dios busca el arrepentimiento, pero no el simple arrepentimiento de decir, oh Señor, sí, lo siento, lamento, te estoy provocando, ya te debo tener hasta la coronilla. No, un arrepentimiento que finalmente busca o decanta en la salvación del ser humano, el cambio del corazón, realmente un corazón que se voltea a buscar y adorar y alabar a Dios. Entonces, en la escritura, en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, hay una palabra que se puede usar como sustantivo y también en diversas ocasiones como una forma verbal, que es la macrotimia. Y esta palabra, como tú te puedes dar cuenta normalmente, en su mayoría es usada como perseverancia, pero también como paciencia, ¿no? En otras ocasiones ser paciente, ya en su forma de usarla como verbo, o pacientemente, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que significa esta palabra? Macrothymia o macrothumien, como en otras ocasiones u otras formas es usado, describe un espíritu constante que nunca cederá. Esto dice Barclay. Y Crisóstomo había hablado de esta palabra griega como el espíritu que podría vengarse, un espíritu o alguien que tendría los motivos para vengarse o para actuar con ira o enojo, pero que finalmente rehúsa hacerlo. Esta palabra griega es exclusiva del uso cristiano, por si acaso, porque no hay tal como esta palabra, según Barclay, en la filosofía griega. Aristóteles describía más bien la virtud de un hombre como la capacidad de hacer todo lo que estuviera en su posibilidad para vengarse. Pero obviamente este no es la enseñanza cristiana ni el pensamiento cristiano, sino que la grandeza del cristiano radica justamente que aun cuando puede vengarse, rehúsa hacerlo. Aun cuando existen los motivos para actuar con venganza, con ira, con enojo, responder a la ofensa, decide no hacerlo. Y esto, por supuesto, es una imitación de lo que Dios hace.
Es justo que Dios tome en cuenta nuestros pecados, por supuesto, y que ejecute justicia, que los castigue. Pero, ¿qué hizo? Soportó con paciencia a su pueblo durante la historia y a nosotros también. Y finalmente la paciencia de Dios, ¿no? O la necesidad, el requerimiento de justicia divina y de la ira de Dios fue satisfecha por el mismo Jesucristo. Y debemos imitar también esa paciencia de Cristo y debe de alumbrar, iluminar nuestra vida para que nos llame a ser pacientes, así como tenemos un Dios paciente. El llamado del cristiano es a ser paciente para con los demás, tal como Dios ha sido y sigue siendo paciente para con nosotros. Así que espero que esta sesión, esta clase, te haya sido de bendición. Es corta, es escueta, justamente para que puedas compartirla y puedas verla una y otra vez. Nos vemos en las siguientes semanas con otros temas, porque vamos a seguir aprendiendo acerca de Dios. Así que Dios te bendiga. Chao, chao.